Buenos días, damas y caballeros, amigas y amigos. Bienvenido a este su espacio Periodismo y Sociedad, programa abierto, horizontal, donde tratamos temas de actualidad, que se transmite por el canal 19, Cinevisión, en todos los cables de la República Dominicana y allende de los mares, para las personas que quieren ver un buen programa, para la diáspora, a través de las plataformas de streaming, Facebook, YouTube, etcétera. Con nosotros, don Eli. ¿Cómo está usted? ¿Qué hay de bueno? Ni bien ni mal, todo lo contrario. Todo lo contrario. ¿Qué le pareció a usted el triunfo de Toronto? Bueno, vamos a esperar que el triunfo sea de... No, pero ya colocaron la serie 3, bueno, 3-2. Sí. Yo he visto muchos muertos cargando basura. Sí, y decía un famoso narrador de los Estados Unidos que el juego no se acaba hasta que se acaba. ¿Cómo que era? Sí, Bob Canel, ¿no? Bob Canel o algo de eso, sí. Sí. Entonces, pero lo importante es que el que gane es el que goza. Pero lo importante es que están revertiendo las apuestas o las teorías o las proyecciones, porque daban una proyección de que los Dodgers iban a barrer, a comer con su dama, como dicen. Así es, y mira, están contra la pared. Están contra la pared y van a jugar en Toronto ahora, ¿no? Van a jugar en Toronto, dicen los analistas que la serie mundial ha salido varias veces de territorio de territorio de Estados Unidos, y esta pudiera ser una de esa oportunidad. O podría no serlo también. Podría no ser. Y don Vladimir Guerrero Jr. está inspirado, ¿no? Es que ese tablazo que le dio el día de ayer a la estrella de Asia, ¿no? Al japonés. Al japonés. Eso le dio mucha inspiración. Inclusive los 18 innings que jugaron. Sí. Aunque perdieron ese juego, pero le dio mucha inspiración, porque demostraron que no eran imbatibles los Dodgers. ¿Y cómo le caería un triunfo a Trump de Toronto en un momento en donde él está aplicando su política? Depende a quién haya apostado él en las casas de juego. Depende. Todo es relativo. Si sus asesores le han dicho, mira, apuéstale a los Dodgers, estará muy bravo, pero si apostó a los Toronto, estará muy contento. No, y es importante esto, los dominicanos vivimos atentos a cada bola, a cada strike que se está jugando en esta serie, porque mire, lo que están en ambos lados hay latinos. Sí, no, ya es que el mundo latino ha permeado de tal forma al béisbol de las grandes ligas que ya no se concibe el béisbol sin ese sabor latino. Sin hispanos allá. Antiguamente eran cubanos y puertorriqueños, ahora son dominicanos fundamentalmente. Creo que segundo está Venezuela. Venezuela, Colombia. Cuba también tiene, Puerto Rico por supuesto, México, Colombia, hasta Nicaragua, Panamá, todo. Curazao tiene su pelotero. Entonces ya sin ese material humano ya el béisbol sería distinto, sería quizás muy insípido, inodoro e incoloro como el agua. Como el agua. Pero dígame una cosa, el señor Bukele acaba de sancionar una norma, bueno, el Congreso, que el padre irresponsable o el progenitor irresponsable que no cumpla con los pagos de manutención, le van a quitar la licencia de conducir, no le van a dar pasaporte, no va a poderse inscribir, qué sé yo, en universidades, etcétera. O sea, una medida drástica al estilo Bukele para tratar de reorientar el modo de conducta de una cantidad de ciudadanos irresponsables que tienen muchachos y abandonan a esos muchachos y no le dan la correspondiente manutención. A mí me parece bien eso. Son responsabilidades que hay que asumirla como de lugar. Pero esa forma de hacerlo drásticamente, mire, usted se le quita la licencia de conducir. Y si lo capturan sin licencia de conducir, por supuesto, manejando algún vehículo, le van a dar una multa severa. O va a una de las supercárceles que tiene El Salvador. Bueno, no sé si llegarán a tanto. Si no. ¿Sí? Hay una gran cantidad de personas. No puede viajar porque no tiene pasaporte. Correcto. Eso
Aquí en gran medida se han asumido medidas drásticas, incluso los jueces, cuando llevan un caso que no se cumpla con estos requisitos, tengo entendido que son muy duros, muy ácidos. El tema de fondo es que hay que colocarle algún tipo de medida, o algún tipo de política con severidad para que la irresponsabilidad en esa materia sea disminuida, porque nunca se va a eliminar completamente, pero que sea disminuida. Y quizás el estilo Bukele es un poco exagerado, pero sí no puede ser con paños tibios tampoco, tiene que poner paños hirvientes. Por ejemplo, aquí en las Fuerzas Armadas, eso se respeta mucho, porque si una madre acude a la comandancia, eso se lo aplican automáticamente. Y eso es un buen gesto de parte de la fuerza. Quizás contribuya a ralentizar sus ascensos dentro de la fuerza. No sé si, bueno, es probable que eso vaya dentro del récord de cada miembro de las Fuerzas Armadas, pero sí es muy bien eso que se haga por la vía obligatoria. Creo que he escuchado conversaciones de personas mayores, muy mayores, diciendo como que en época de la dictadura de Trujillo eso se respetaba mucho. Bueno, también hay que era otro mundo. El nivel, los patrones culturales, los patrones de conducta eran de otras calidades. Las personas tenían un respeto hacia los padres, hacia los hijos. Amén de que abandonaban, porque en esa época también era famoso que una gente tuviera 3, 4, 5 mujeres y en cada uno tenían muchachos. Pero había como más respeto, había de todo como en la viña del Señor, habían sus irresponsables, pero había muchos, o la mayoría, que aunque tuvieran hijos en 2 o 3 casas, lo cual no es correcto, pero cuidaban a esos muchachos, le daban cierto acompañamiento. Mire, don Isidro, uno no apoya a veces uno se ve entre la disyuntiva de apoyar o no apoyar esas decisiones tan truculentas que asume el señor Bukele en El Salvador, pero de otra forma, por la vía ética, la vía de las religiones, esto ha fracasado. O sea, bueno, lo que acaba de pasar en Brasil, en Sao Paulo, en Río de Janeiro. Sí, en Río de Janeiro. 132 muertos en una operación del gobierno regional. Hay una crítica allí de que no coordinaron con la Policía Federal ni con el Ejército. Se metieron en una favela y mataron 132 personas. Pero tú ves los videos. No estará siendo permeada parte de América Latina porque con la visión de Bukele. Claro, lo que quiero es llegar a eso, de que están tomando medidas drásticas. Pero déjeme decirle, en los videos, ahí están unos videos, hay unos camiones de la policía, unas tanquetas de la policía incendiadas. O sea, al parecer que... Tienen poder de fuego los malandros, ¿no? Los malandros tienen poder de fuego e inclusive dicen que tenían hasta drones. Son bombardeados. Eso era un mundo aparte. Es una subcultura incrustada allí, un estado dentro del estado. Yo le hago la Pero el pregunta, punto no da la reflexión. El que usted acaba de hacer, perdone que le interrumpa, es hay que tomar medidas drásticas para resolver problemas que ya obviamente por la vía en que estamos no se resuelven, sino se agravan. Esa es la gran pregunta, es la pregunta filosófica. Necesitamos una especie de mano dura, una democracia con energía. Porque no es ir contra la democracia. Aquí le llamaba Jacobo Maglucho un gobierno con muñeca dura. Bueno, con muñeca dura. ¿Me entiendes? Yo le hago la reflexión porque si nos trasladamos a Estados Unidos, que es supuestamente tenido como cuna espejo de la democracia mundial, el presidente Trump ha adoptado también una serie de medidas de movilizar al ejército, a la Guardia Nacional, a lugares en donde San Francisco, Chicago, en donde la delincuencia también ha sobrepasado los límites y hay protestas en Estados Unidos. Pero hay barrios, hay zonas, las pandillas, son famosas las pandillas en muchas ciudades norteamericanas, que dentro de esa área de influencia son un poder.
son los que mandan. Ahí no hay ley, la ley es la pandilla. Entonces yo le hacía la pregunta, ¿está permeando a América Latina o al mundo esa visión de Bukele? Yo creo que sí, la gente tiene que, porque la gente no puede vivir con un estado de zozobra permanente. Tú no puedes vivir con un estado de que tengas en tu calle o en tu conjunto residencial que se te metan 2 o 3 gente y hagan lo que le dé su real gana, conviertan un apartamento, lo conviertan en un sitio de temas ilegales, de conductas no acordes con el ordenamiento, no santa, y tú tengas que aceptarlo, porque para poderlo sacar de ahí, tú tienes que hacer 1000 piruetas, buscar abogados, ir a un tribunal, demostrar cosas que no puedes demostrar porque no estás adentro del apartamento. Y así sucesivamente. El otro día vi un reportaje, y perdone que le interrumpa, en España, que un señor le alquiló un apartamento a unos latinoamericanos. Estos apartamentos los transformaron en un centro de lo que llaman trapicheo. Trapicheo es venta de droga y todas esas cosas, ¿no? Trapicheo le dicen ellos. Pero luego se tecnificaron tanto que tenían todo un sistema de computación. Entonces embaucaban a un muchacho de 18, 19 años por allí, lo embarcaban y lo llevaban al apartamento, ahí lo amenazaban y lo hacían entrar en sus cuentas bancarias y transferir 1.000, 1.500 euros. No. Si tenía 3, 4.000 euros, no, le quitaban 1.000, 1.500 euros. Eran justos. No, eran inteligentes en el sentido para no provocar mucho. No provocar. Bueno, hasta que hubo un muchacho que le quitaban el teléfono y tal cosa, pero pudo mandar un mensaje o algo al padre, y el padre llamó a la policía con la amenaza de que había un secuestro, pudo allanar el apartamento. Pero lo peor del caso no es eso, y detuvieron como a 12 o 14 delincuentes. Pero el problema es que el oficial de policía dice que ellos tenían 8 meses vigilando ese apartamento. No. Y en 8 meses el juez jamás le dio una autorización para allanar el apartamento porque no habían pruebas. Habían indicios, había inferencias, pensaban por el movimiento, pero no había un elemento. Y claro, cuando aquí hay una denuncia de un secuestro, ya fue distinto. Entonces, tú no puedes llegar a esos extremos. Tú no puedes llegar a los extremos que estamos llegando en nuestras sociedades. Y por eso es que la gente está volteando a ver las soluciones estilo Bukele. Por ejemplo, aquí en el país no tenemos ese estilo Bukele tan acentuado. Pero sí hay una variante del bukelismo que es los famosos intercambios de disparos. Pero son pellizcos. Mientras que Bukele llegó a un barrio y se llevó a Tutilimundi. O sea, todo el que supuestamente era un delincuente se lo llevó. Mire, vamos a seguir, le prometo seguir hablando de este tema, de los intercambios de disparos. Vamos a hacer una breve pausa para retornar luego. ¿Qué le parece? Pero sin disparar. Sin disparar. Vamos a nuestras pinceladas educativas. Batalla de Palo Hincado, un hecho histórico importantísimo en la historia de la República Dominicana, porque aunque fue una batalla contra la presencia de fuerzas francesas y para restituir el dominio español en la isla, no dejó de aquilatar el sentimiento de dominicanidad que ya se venía cultivando dentro de un sector importante de la sociedad dominicana. Vamos a ver este video que nos va a ilustrar en torno a este tema. La Guerra de la Reconquista aquilató el sentimiento independentista de los dominicanos. Saludos. La guerra por el restablecimiento español en Santo Domingo, más conocida como la Guerra de la Reconquista, se libró entre el 7 de noviembre de 1808 y el 9 de julio de 1809. En 1808, tras la invasión napoleónica de España,
Los criollos de Santo Domingo se rebelaron contra el dominio francés. Hagamos un poco de historia. Tras el Tratado de Basilea entre la República Francesa y la monarquía de Carlos IV de España, firmado el 22 de julio de 1795, en la localidad suiza de Basilea, puso fin a una de las tantas guerras entre ambos países. El tratado establecía que España cedía su parte de la isla de la Española en el Mar Caribe al gobierno francés. 3 siglos de ocupación española despiertan en los moradores de la época un comprensible sentimiento que los motiva a luchar contra la ocupación francesa. De su lado, en el lado de Haití, con el estallido de la revolución de los esclavos contra los colonos franceses en 1791, los rebeldes aprovecharon la guerra entre Francia y España y se refugiaron en la parte española. El emperador francés Napoleón Bonaparte envió un ejército que restableció la esclavitud en la parte oriental de la isla y dominó a los antiguos esclavos, gobernando durante unos meses, pero finalmente fueron vencidos. Después de su derrota a manos de los haitianos, una pequeña guarnición francesa se mantuvo en Santo Domingo, bajo la administración del general Jean-Louis Ferrand. Ferrand decidió fundar grandes plantaciones de azúcar con dueños franceses, a quienes autorizó ir a capturar negros en la parte occidental de la isla. A finales de febrero de 1805, tras haberse coronado emperador Jean-Jacques Dessalines, autoproclamado como Jacobo I de Haití, este invadió la parte oriental o el Santo Domingo español, cometiendo toda clase de atrocidades, incluyendo matanzas de la población. Tras el arribo a Santo Domingo de 3 fragatas y 2 bergantines franceses, Dessalines decidió la retirada de sus tropas a Haití, procediendo a arrasar las ciudades que se encontraban en su paso, entre ellas Moca, La Vega, Santiago por el norte y Azua por el sur. En 1808, Napoleón Bonaparte invadió España y depuso al rey Fernando VII. Esta noticia llegó pronto a Santo Domingo y a Puerto Rico, donde había muchos dominicanos viviendo. Cundió la vergüenza entre los españoles por ser gobernados por franceses tanto en España como en Puerto Rico y en Santo Domingo. Muchos empezaron a planear la expulsión de los franceses para volver a ser españoles. Entre ellos apareció un líder llamado Juan Sánchez Ramírez, que se había ido a Puerto Rico para no ser gobernado por los franceses. Sánchez Ramírez decidió reconquistar la antigua parte española de la isla para devolverla a España. Nuestro personaje regresó a la Española y empezó a viajar por los pueblos y campos del Cibao, reclutando amigos para formar un ejército que luchara contra los franceses y, en pocos meses, había podido reunir a varios cientos de hombres. En noviembre de 1808 ya los dominicanos estaban listos para la guerra y se habían reunido en la sabana de Palo Hincado, que queda muy cerca de la ciudad de El Seibo. Cuando las autoridades francesas supieron que Sánchez Ramírez y los dominicanos estaban en pie de guerra, prepararon sus tropas y marcharon hacia El Seibo, dirigidos por el gobernador francés Louis Ferrand. El día 8 de noviembre de 1808, las tropas francesas se enfrentaron a las tropas dominicanas, dándose un combate de varias horas que perdieron los franceses. Esa batalla se conoce con el nombre de Batalla de Palo Hincado. El gobernador Ferrand se sintió avergonzado por haber perdido el combate y se suicidó. De su lado, los dominicanos marcharon encabezados por Juan Sánchez Ramírez hacia la capital y al llegar frente a las murallas la rodearon. Los franceses resistieron durante varios meses, aunque todo el país quedó en manos de las tropas de Sánchez Ramírez. La ciudad amurallada de Santo Domingo se rindió ante el ejército dominicano, reforzado por españoles de Puerto Rico e ingleses de Jamaica. Los franceses solo quisieron rendirse ante los ingleses y estos le entregaron la ciudad a Juan Sánchez Ramírez y no antes de llevarse las campanas de la iglesia, los cañones de la fortaleza y mucha madera de caoba que había en el puerto y en los almacenes de la ciudad. Otra vez vinieron los ingleses a saquear la ciudad de Santo Domingo, como lo hizo en 1586 el corsario Sir Francis Drake.
La ciudad fue entregada a Sánchez Ramírez en julio de 1809. La antigua colonia española había sido reconquistada de manos de los franceses. Por eso a esta guerra, que comenzó con la batalla de Palo Hincado, se le llama la Guerra de la Reconquista. Su héroe fue el general Juan Sánchez Ramírez, quien a partir de entonces quedó como gobernador de la colonia. En 1814 España consiguió que Francia firmara un nuevo tratado con ella, devolviéndole oficialmente a la colonia de Santo Domingo, volviendo la parte oriental de la isla a ser posesión española. Este tratado se conoce como el Tratado de París, porque fue firmado en la capital de Francia. La Reconquista, a pesar de que fue a favor del Reino de España, alimentó aún más el sentimiento de autonomía e independencia que ya vibraba en las venas de los dominicanos, y la batalla de Palo Hincado demostró que un ejército conformado por paisanos, con la frente en alto y el sentimiento patriótico en el corazón, podría vencer a cualquier ejército invasor. Es cuanto, salud, fuerza y unión. Gracias, amigos televidentes, por continuar en sintonía con este espacio. Mire, hoy la prensa internacional y la prensa local trae una noticia muy importante a la cual hay que darle mucho seguimiento. Y es que al parecer China y Estados Unidos, entiéndase, el presidente Donald Trump y el presidente Xi Jinping han llegado a un acuerdo en donde las aguas vuelven a su nivel en relación a al rifirrafe, al tiroteo, a la guerra comercial que tenían. Estados Unidos decidió bajar el arancel y llevarlo a un 10%, mientras que China decidió reabrir las compuertas para las tierras raras, para que Estados Unidos siga comprando tierras raras. Y esto trae un gran alivio claro, hay otros aspectos, como que China se habría comprometido a controlar el uso de la exportación de los químicos con los cuales se construye el fentanilo. El fentanilo. Y esto es muy importante porque esto trae algún tipo de alivio a esta guerra comercial que Trump ha desatado a nivel de todo el mundo. Y también hay una reflexión que hay que hacerla, y es que el Estados Unidos ya no es el mismo que hace de la década de la Guerra Fría, que imponía sus soluciones al mundo. Ya tiene que sentarse a la mesa de negociaciones y discutir de tú a tú con los distintos países con los cuales tiene relaciones comerciales. Ya ellos no imponen las reglas. Claro, ellos son parte de las reglas de juego, la ayudan a construir, pero ya no lo imponen en términos absolutos. Ya tienen que sentarse a hablar y a discutir y a negociar, que ese es que en este momento en donde ellos han ido perdiendo poderes, han ido reculando, no pueden imponerse ya en términos militares, y ya tienen que hablar, porque ya la pava no pone donde ponía. ¿No es así, don Isidro? ¿Y cuáles son el alcance de los acuerdos secretos? No se sabe. Porque son secretos. Son secretos, sí. No, se especula de que Estados Unidos pudiera cederle o permitirle que China conquiste, vuelva a integrar a su territorio la isla de Formosa. Eso son parte de las especulaciones. Eso lo veo difícil. Eso a cambio de que Estados Unidos, de que Rusia y China, de que China se aparte un poco de Estados Unidos, que en gran medida de Rusia, sí, que en gran medida lo lograron. Estados Unidos logró separar a los rusos y a los chinos en la década del 70. Eso es como si usted tiene un colmado y me dice, mire, yo no le voy a vender queso, porque yo compro queso y usted vende queso, y yo necesito el queso, pero usted necesita vender el queso porque si no el queso se le pudre. Eso es lo mismo. Entonces, yo lo que creo que ellos hicieron un rifirrafe, un tira y encoge,
son economías complementarias. Estados Unidos necesita las tierras raras, pero ¿quién compra tierras raras? Los Estados Unidos. Porque no me va a decir que un país centroamericano va a comprar tierras raras. O República Dominicana. Un país cualquiera de los nuestros, de Hispanoamérica, va a comprar tierras raras. Entonces, ¿quién compra tierras raras? Bueno, Europa y los Estados Unidos. Y Estados Unidos necesita una cantidad de productos que se fabrican hoy en día en China, que antes se fabricaban en Estados Unidos y esas fábricas se movilizaron para China. Entonces, ellos llegaron a su acuerdo. Ahora, cuando yo le digo los tratos secretos, es porque ya China es una potencia que tiene una presencia en el globo. Tiene presencia en África, muy activa, tiene presencia en Hispanoamérica, muy activa. Aquí mismo tuvo cierta injerencia y con este gobierno del presidente Abinader han cambiado un poco las reglas de las relaciones en cuanto al manejo de algunos aspectos comerciales, pero tiene su presencia en el país, tiene en general en toda Hispanoamérica. Y yéndonos a nuestra región, Hispanoamérica, hay puntos críticos donde se están manejando temas políticos, como el caso que nos ocupa en todo el Caribe, donde China tiene una presencia y algo que decir. Entonces, esa relación del presidente Trump con el presidente de China, Xi Jinping, fue para firmar un acuerdo que fue negociado por sus asesores y sus enviados por mucho tiempo, que va mucho más allá. Hay las letras chiquitas, como dicen en los contratos. Esas letras chiquitas no las sabemos nosotros. No las sabemos. Pero veremos algunas actividades, veremos algunos cambios, veremos algunas... ¿Qué se habló ahí de la guerra de Ucrania, por ejemplo? No lo sabemos. Bueno, la declaración de Trump dice que China va a colaborar para la pacificación de... Esa es la manifestación pública. Y es la correcto. Manifestación pública. Sí, Ahora, sí, sí. en lo privado, quizás China le va a decir a Rusia, mira, vamos a parar esta guerra porque si no, no te puedo seguir enviando tal producto que te hace falta, porque me interesa negociar con los norteamericanos la venta de este producto. No sé si me explico. Eso puede ser, y también la relación, puede ser que en este momento de ascenso de China... la relación con Irán. La relación con Turquía. Es que hoy en día hay potencias emergentes. Turquía es una potencia emergente. Irán, que la han ralentizado después de ese bombardeo que le colocaron allí, y la India. Pero no deja de ser. Bueno, la India es una superpotencia. Entonces, sí, pero todo esto hay que verlo y entender que el mundo ya no es unipolar, ni unipolar, pero tampoco podemos ver estos fenómenos en blanco y negro. Ahora, lo que es cierto es que Rusia, que fue en el mundo bipolar fue la otra gran potencia, ya Rusia está, digamos, en el tercer lugar. Sí, hay que jugar, si lo comparáramos con China, con un tablero de ajedrez, o los rusos fueran... Quizás militarmente son la segunda todavía, quizás militarmente están sobre China, pero como... ¿Militarmente sobre China? Es posible, digo. ¿Y China militarmente está por encima de Estados Unidos? No, jamás. Estados Unidos le lleva 7 millas adelante a China y a Rusia le debe llevar 2 o 3 millas, tecnológicamente. Bueno, tecnológicamente. Es que las guerras hoy en día son tecnológicas, ya prácticamente son una guerra de robots. Los drones no son tripulados. Sí, ahora que usted dice sí que son tecnológicas, en la guerra de Ucrania, los rusos han adoptado una estrategia de poco enfrentamiento de ejército a ejército, sino todo. Claro, además que Rusia, ¿cuántos muertos tiene Rusia ya en esa guerra de Ucrania? Que hay madres rusas que lloran esos muertos. Sí. Eso es. No te olvides lo que le pasó a Rusia con Afganistán, lo que le pasó a los Estados Unidos con Vietnam. Y
mutatis mutandis puede estar resultándole un nuevo Afganistán, Ucrania. Mire, Porque yo... no sí. ha podido, se suponía que Ucrania lo iban a aplastar en 6 meses. No. Y van 3 años. Y yo creo que a Estados Unidos no le interesa, ni a la OTAN, detener esta guerra. ¿Por qué no le interesa? Porque en la medida que la guerra continúe, se debilita Rusia. Sí, la economía rusa Se debilita y a ellos, tanto. como quiera que sea, a Occidente le interesa agarrar a Rusia y aplastarla. Mire, O sea, le interesa desde la década del 40, 50, 60, están interesadas en dividir a Rusia por lo menos en 8 países. mire, la guerra civil española del 36 al 39 del siglo pasado fue un campo de experimento de las armas alemanas, de las armas italianas fascistas de Mussolini y de las armas rusas, que por cierto eran muy malas, de Stalin. Ellos probaron todo su armamento militar allí y probaron sus nuevas tácticas de guerra. Esa famosa técnica que lanzaban un avión los alemanes en picada y soltaban una bomba y seguían. El Blitzkrieg. La Blitzkrieg era como Algo como así. especie de guerra rápida, pero esto era para pero en aviación usaban ellos. Pues. En ejército terrestre era la Pero guerra rápida. ellos tenían un nombre también para la aviación, que sonaba, le colocaban una especie de bocina que sonaba y aturdía a la gente que estaba abajo, las aterrorizaba. Bueno, ese laboratorio de guerra fue en los años 36 al 39 en Europa, en España. Fue la Guerra Civil Española. Amén de todas las consecuencias o todos los orígenes desde el punto de vista político, ideológico, etc. Pero fue un campo de experimento. La guerra de Ucrania ha servido para 2 cosas. Primero, para sacar de los closets, de los depósitos, todo ese armamento viejo que lo han gastado. Los rusos y los europeos y los americanos. Se lo han mandado a Ucrania y Ucrania lo ha usado. Unos contra los ucranianos y los ucranianos contra los rusos. Todo ese armamento viejo. Segundo, ha servido para probar nuevo armamento y nuevas tácticas militares. ¿Usted no se recuerda cuando comenzó la guerra que Rusia se embotelló, se entaponó en una carretera como de 60 kilómetros de transporte, tanques, etcétera, que no podían avanzar, ellos mismos se entaponaron? Esas son tácticas de guerra que aprendieron allí, conductas que tuvieron que modificar, protocolos de actuación que tuvieron que revisar y modificar. Una guerra que tenían pensado en 6 meses, llevan 3 años ya. Bueno, ahí ellos nos calcularon que, al parecer nos calcularon la gran presencia de la OTAN en... Entonces, la OTAN y todos esos países se han metido a ayudar a Ucrania y también, bueno, está también el tema histórico de las regiones, digamos, prorrusas, etcétera. Hay todo ese tema político, cultural, etcétera. Pero el gran tema es que han usado a Ucrania como laboratorio de guerra de todo ese armamento y todas esas técnicas del siglo XXI. Miren, ¿qué le parece si hacemos una breve pausa? Y regresamos en el siglo XXI. Y regresamos al siglo XXI. Bueno, las Naciones Unidas aprueban una nueva resolución que condena el embargo a Cuba. Muy bueno eso. Bueno. Pero ¿cuántas veces la han adoptado? 33 veces. 33 veces. Pero dígame una cosa, ¿qué embargo es ese? Que hay 167 países que están contra el embargo, o sea, que pueden negociar con Cuba. 167 países del mundo negocian con Cuba, pero hay un embargo y un bloqueo. No entiendo quién bloquea a quién. Mire, ¿Cómo es eso? Para que usted entienda lo del embargo. Si usted me acaba de decir una compañía... que China es una gran empresa, una gran potencia, y Rusia es otra gran potencia, y no embargan a Cuba, entonces, ¿cuál es la deficiencia que tiene Cuba? Mire, el problema es... Que haya interrumpido. El problema es que la ley... Mi directo amigo camarada. Gracias por... No. El embargo es una realidad. A Cuba no puede entrar cualquier cosa, y el que negocia... Pero americana, norteamericana. No, y los norteamericanos también le limitan el acceso a Cuba. Por ejemplo, cualquier empresa de un país latinoamericano que negocie con Cuba
Estados Unidos la pone en su lista negra. En su lista, no negra, vamos a poner otro color. Lista azul. No se metan con el señor, Entonces, señor presidente. Por ejemplo, cuando usted va a La Habana, en el mismo aeropuerto José Martí, le preguntan, ¿usted quiere que le ponga el sellito de que...? Pero eso es muy antiguo. Eso, no, ya, sí, eso sí, no. porque eso está de moda. Entonces, si usted vuelve a Estados Unidos con ese sellito, bueno, los gringos se dan cuenta de que si usted fue a La Habana, te miran con malos ojos. Con malos ojos. Realmente el bloqueo, aunque se ha querido... Yo creo que todo eso es un gran cuento para que vivan un poco de gente hablando en buenos restaurantes en todos estos países latinoamericanos, en buenos cafés. La izquierda exquisita, que vive de forma sibarita, tomando buen vino, buen caviar y buen, como dice nuestro amigo Braudilio ahí, subiendo el codo. Cha, cha, cha. Buenos quesos, buen jamón serrano. ¿Ah? No. Históricamente el bloqueo ha sido una realidad. En los años 60. Sobre el pueblo. En los 60, pero en 60 años la tecnología rusa no ha podido cambiar todo el patrón mecánico y de tecnología de Cuba. Por ejemplo, mire esto. Y todos esos países no han podido negociar. La industria médica de Estados Unidos, de Cuba, de fabricación de medicamentos y vacunas, tiene un bloqueo, no ha podido entrar a... Y India no le vende a Cuba. No, la que ellos fabrican. Las que fabrican los cubanos. No han podido entrar ¿dónde? Pero no han podido salir porque esas grandes casas productoras de fármacos. Pero porque los rusos no quieren comprarle medicinas cubanas. No, los rusos. O los chinos, que son los grandes compradores. O los europeos. Los europeos no compran, ¿por qué? Bueno, el bloqueo que hay. Por bloqueo. El bloqueo o no será también por unos temas de calidad. No creo que sea de calidad. ¿No? La industria cubana farmacéutica ha sido muy eficiente. No le he visto ningún premio internacional. ¿Y usted cree que se lo van a dar? Por ejemplo, ¿usted cree que ese premio Nobel de la Paz o premio Nobel de Literatura es algo santo? No, eso está controlado todo. Eso está controlado. Acuérdese cuando le dieron el premio a Solzhenitsyn. ¿Por qué se lo dieron? Porque era un gran intelectual. Era un gran intelectual, ¿no? Todo eso está controlado por esos grupitos de habladores. De zurdo. De derecha. Bueno, pero aquí tenemos a un manager que no está haciendo más señas que el manager de los Toronto. De Toronto, sí. Nos vemos. Mañana tenemos periodismo y seguridad social con Isabel Acevedo. Y el lunes venimos nuevamente con periodismo y sociedad, la parte médica con don Licho y el doctor X, no recuerdo el nombre ahora. Nefrólogo, sí. Bueno, que tengan un buen día y cuídense que de los buenos quedamos pocos.